Cántico del dragón. Escuchad la canción de los sabios, descendiendo del cielo cual lluvia de lágrimas, purificando los años, tañendo el cántico de la gran leyenda de la Dragonlance, anterior al recuerdo o la palabra, hace muchos, muchos años en los primeros albores de la vida, cuando las 3 lunas ascendían sobre el regazo del bosque, los inmensos y terroríficos dragones sobrevolaban los cielos de Krynn. De la oscuridad de los dragones, gracias a nuestros ruegos de luz, en la vacía superficie de la pálida luna negra, una luz naciente brilló en Solamnia. Un poderoso caballero invocó a los verdaderos dioses y forjó la poderosa Dragonlance, atravesando el alma de los dragones y apartando de las relucientes costas de Krynn las sombras de sus alas. Así, Uma, caballero de Solamnia, portador de luz, primer lancero, siguió su luz hasta el pie de las montañas Kalkist, hasta los pies de piedra de los dioses, hasta el agazapado silencio del templo. Invocando a los forjadores de la Dragonlance, tomó su indecible poder para aplastar al horroroso mal, haciendo que la garganta del dragón engullese la envolvente oscuridad. Paladine, el gran dios del bien, brilló al lado de Uma, reforzando la lanza de su brazo derecho, y Uma, resplandeciente bajo miles de lunas, expulsó a la reina de la oscuridad, expulsó al enjambre de sus ululantes huestes, devolviéndolas al reino sin sentido de la muerte, donde sus maldiciones cayeron sobre un vacío absoluto, lejos de aquella tierra iluminada. Así acabó la era de los sueños y comenzó la era del poder. En el este apareció Istar, reino de luz y verdad, donde minaretes de blanco y oro elevándose al cielo y a la gloria del cielo anunciaron el final del mal. E Istar, acunando y cantando a los largos veranos del bien, brilló como un meteoro en los blancos cielos de lo verdadero. Pero en la plenitud de la luz del sol, el príncipe de los sacerdotes de Istar vio sombras. En la oscuridad vio que los árboles tenían dagas, los riachuelos se oscurecían y espesaban bajo la silenciosa luna. Buscó libros en los que hallar los senderos de Uma. Buscó pergaminos, señales y encantamientos, para que también él pudiera invocar a los dioses, encontrar apoyo para sus fines, y desterrar así el mal del mundo. Los dioses abandonaron el mundo y llegó la hora de la oscuridad y la muerte. Una montaña de fuego asoló Istar. La ciudad explotó como un esqueleto en llamas. De fértiles valles nacieron montañas. Los mares se filtraron en las grietas de las montañas, sobre las grietas de las montañas. Sobre los mares abandonados suspiraron los desiertos. Los amplios caminos de Krynn estallaron, convirtiéndose en senderos de muertos. Entonces comenzó la era de la desesperación, la era de la oscuridad. Los caminos se mezclaron. Vientos y tormentas de arena visitaron las ciudades. Llanuras y montañas se convirtieron en nuestros hogares. Cuando los antiguos dioses perdieron su poder, gritamos hacia el cielo vacío, hacia el frío y desmembrado gris, a los oídos de los nuevos dioses. Pero el cielo está sereno, silencioso, quieto, y aún tenemos que escuchar su respuesta. El anciano. Tika Weylan se irguió, suspiró y estiró los brazos para relajar sus entumecidos músculos. Lanzó el trapo enjabonado en el cubo de agua y contempló la sala vacía. Cada día era más difícil mantener la antigua posada. La vieja madera estaba impregnada de amor, pero ni el amor ni la cera conseguían ocultar las grietas y hendiduras de las mesas o evitar que algún cliente se sentara sobre alguna silla astillada. El último hogar no era una posada lujosa, comparada con algunas de Haven, de las que Tika había oído hablar, pero era confortable. El árbol sobre el que había sido edificada la envolvía amorosamente con sus viejos brazos, y las paredes y enseres habían sido construidos sobre las ramas del árbol tan cuidadosamente que era imposible determinar dónde acababa el trabajo de la naturaleza y dónde empezaba el del hombre. El mostrador ondeaba como una bruñida ola sobre la madera que lo sostenía.
Las vidrieras de las ventanas proyectaban en la habitación cálidos rayos de brillantes colores. A medida que se acercaba el mediodía, las sombras iban menguando. En el último hogar, pronto empezarían a trabajar. Tika miró a su alrededor y sonrió satisfecha. Las mesas estaban limpias y resplandecientes, solo le faltaba barrer el suelo. Cuando comenzaba a apartar a un lado los pesados bancos de madera, Otik salió de la cocina envuelto en una nube de vapor. «Vamos a tener un buen día, mucho trabajo y tiempo fresco», dijo el orondo posadero mientras se encogía para pasar por detrás del mostrador. Silbó alegremente al tiempo que colocaba las jarras. «Preferiría menos ajetreo y temperaturas más cálidas», dijo Tika arrastrando un banco. «Anoche trabajé como una loca, nadie me lo agradeció y además recibí pocas propinas. ¡Qué gente tan lúgubre!». Todo el mundo estaba nervioso, saltaba ante el más mínimo ruido. Se me cayó una jarra al suelo y juro que Retark desenvainó la espada. «Bah», resopló Otik. Retark es uno de los guardias de los buscadores de Solaz, y esos siempre están nerviosos. Tú también lo estarías si tuvieras que trabajar para Hederick. Ese fanat. «Cuidado», le aconsejó Tika. Otik se encogió de hombros. «A menos que el segundo teócrata sea capaz de llegar aquí volando, no puede escucharnos. Oiría el sonido de sus pisadas en la escalera antes de que él pudiera oírme a mí». No obstante, Tika notó que continuaba en un tono mucho más bajo. «Los habitantes de Solas no aguantarían mucho más. Recuerda lo que te digo. Continúan desapareciendo personas, no sabemos a dónde las llevan. Son tiempos difíciles». Sacudió la cabeza y luego su rostro se iluminó. «Pero son buenos tiempos para los negocios». «Hasta que nos cierren el local», dijo Tika apesadumbrada. Cogió la escoba y comenzó a barrer con energía. «Hasta los teócratas necesitan llenar sus estómagos y refrescar sus irritadas gargantas. Debe de dar una sed tremenda arengar continuamente a la gente sobre los nuevos dioses. Por eso el sumo teócrata viene aquí cada noche». Tika dejó de barrer y se apoyó sobre el mostrador. «Otik, también se escuchan otras conversaciones que hablan de guerra, de ejércitos agrupados al norte. Y además están esos extraños hombres encapuchados que pululan por la ciudad con el sumo teócrata haciendo preguntas». Otik miró con orgullo a la chica de 19 años. Alargó la mano y le dio unos golpecitos en la mejilla. Había sido como un padre para ella desde que el verdadero había desaparecido misteriosamente. Acarició sus rizos pelirrojos. «Guerra», dijo despectivamente. «Se viene hablando de guerra desde el cataclismo. Es pura cháchara. Puede que sea una historia inventada, pero por el teócrata para mantener a la gente en su sitio. No lo sé». Tika frunció el ceño. «Creo». La puerta se abrió. Tika y Otik se giraron alarmados. No habían oído los pasos en las escaleras y eso era muy extraño. La posada estaba construida en la copa de un inmenso Valenwood, como todos los edificios de Solas, excepto la herrería. Los habitantes habían decidido construir sus casas en los árboles durante el terrorífico caos que siguió el cataclismo. Por tanto, Solas se convirtió en una ciudad arbórea, una de las pocas maravillas que quedaban en Krynn. Las casas y los comercios estaban encaramados a muchos metros del suelo y se comunicaban a través de resistentes paralelas de madera. Allá arriba, unas 500 personas compartían sus vidas. El más grande de los edificios de Solas era el último hogar, a 12 metros del suelo. La escalera rodeaba el nudoso tronco del viejo Valenwood, tal como Otik había dicho. Podía oírse a cualquier visitante de la posada mucho antes de que entrase por la puerta. Pero ni Tika ni Otik habían oído al anciano, que apoyado en un viejo bastón de roble estaba parado en la puerta y miraba a su alrededor. Sobre la cabeza llevaba la harapienta capucha de su gastada túnica gris, por lo que las sombras oscurecían los rasgos de su cara, a excepción de sus brillantes ojos de halcón. «¿Puedo hacer algo por vos?», preguntó Tika al forastero, mientras intercambiaba con Otik una inquieta mirada. «¿Sería un espía de los buscadores?». «¿Eh?». El hombre parpadeó. «¿Está abierto?».
Bueno, titubeó Tika. Por supuesto, dijo Otik con su amplia sonrisa. Entrad, Barba Gris. Tika, acércale una silla a nuestro huésped. Debe de sentirse cansado después de tan larga escalada. ¿Escalada? Rascándose la cabeza, el anciano observó el porche y luego miró abajo hacia el suelo. Ah, sí, escalada. Un montón de escalones. Caminó cojeando hacia el interior y le dio a Tika un golpecillo juguetón con el bastón. Sigue con tu trabajo, chica. Ya me ocuparé yo de encontrar una silla. Tika se encogió de hombros, tomó la escoba y comenzó a barrer sin perder de vista al recién llegado. De pie en el centro de la posada, observaba a su alrededor como si se hallase estudiando la situación exacta de cada mesa, cada silla de la habitación. La sala, amplia y con forma de habichuela, se enrollaba alrededor del tronco del Valenwood. Las ramas más pequeñas del árbol sostenían el suelo y el techo. El anciano observó con particular interés la chimenea, que era la única parte de la posada hecha en piedra. Era evidente que estaba trabajada por manos de enano con la intención de que pareciese parte del árbol. Ascendía entre las ramas superiores de forma natural. Cerca del hueco de la chimenea había un arcón repleto de troncos y ramas de pino traídos de altas montañas. A ningún habitante de Solaz se le ocurriría quemar la madera de sus propios árboles. En la cocina había otra salida. Era una trampilla en el piso de 12 metros al suelo, que algunos de los clientes de Otik consideraban muy práctica. Mientras sus ojos recorrían la habitación, el anciano murmuraba para sí frases de aprobación. Entonces, ante la sorpresa de Tika, tiró su bastón, se arremangó y comenzó a redistribuir los muebles. Tika se dejó barrer y se apoyó en la escoba. ¿Qué hacéis? Esa mesa ha estado siempre ahí. En el centro de la sala había una mesa larga y estrecha. El anciano la arrastró por el suelo y la apoyó contra el tronco del inmenso Valenwood, justo al otro lado de la chimenea. Después retrocedió unos pasos y contempló su trabajo. Eso es, murmuró. Debe estar cerca de la chimenea. Ahora trae 2 sillas más. Necesito 6 alrededor de esta mesa. Tika se volvió hacia Otik, cuando éste estaba a punto de protestar. Hubo una llamarada en la cocina. Un grito de la cocinera indicó que la grasa había vuelto a prenderse en fuego. Otik corrió hacia las puertas batientes de la cocina. Es inofensivo, murmuró al pasar al lado de Tika. Déjale hacer lo que quiera, dentro de lo razonable. A lo mejor piensa dar una fiesta. Tika suspiró y le llevó las sillas que le había pedido, dejándolas donde él le había indicado. Bien, dijo el extraño personaje, que dirigió una penetrante mirada a su alrededor. Ahora trae 2 sillas más y asegúrate de que sean cómodas. Ponlas cerca de la chimenea, en ese rincón oscuro. No es oscuro, está justo a plena luz. Ah, pero esta noche quedará en penumbra, ¿no? Cuando el fuego esté encendido, sí, supongo que sí. Trae las sillas, eso es, buena chica, y quiero otra justo aquí, y señaló un lugar frente a la chimenea. Esta es para mí. ¿Vais a dar una fiesta?, preguntó Tika mientras le acercaba la silla más cómoda de la posada. ¿Una fiesta? La idea pareció divertirle. Riendo entre dientes le contestó. Sí, pequeña, será la mejor fiesta que se haya visto en Kryn desde el cataclismo. Prepárate, Tika Weyland, prepárate. Le dio unos golpecitos en el hombro y le desordenó el cabello. Luego se volvió y con un crujido de huesos se dejó caer en la silla. Una jarra de cerveza, le pidió. Tika fue a buscarla. Tras llevársela y ponerse a barrer de nuevo, se detuvo preguntándose cómo el anciano podía saber su nombre. Esa fue la introducción. Ahora comenzamos, libro 1. Estos libros de fantasía en los 80s y en los 90s, aunque todavía pues siguieron como esa tradición de Tolkien de incluso cuando la novela es pues cuando hay un solo un solo tomo, pues o el tomo de la novela, adentro hay varios libros. Entonces vamos a comenzar el libro 1 de esta primera novela de El Retorno de los Dragones. Capítulo 1. Reunión de viejos amigos. Una brusca interrupción.
Flint Fireforge se derrumbó sobre una roca cubierta de musgo. Sus viejos huesos de enano le habían sostenido ya demasiado tiempo y se negaban a continuar sin protestar. Nunca debería haberme ido, refunfuñó Flint mirando abajo hacia el valle. Hablaba en voz alta, aunque no hubiese ninguna señal de vida en los alrededores. En los largos años de vagabundeo solitario había adquirido la costumbre de hablar consigo mismo. Golpeándose las rodillas con las palmas de las manos, anunció con vehemencia: «Y maldita sea si decido irme de nuevo». Flint había estado caminando durante todo aquel frío día de otoño, por lo que encontró confortable aquella roca cubierta de musgo, caldeada por el sol de la tarde. Relajándose, dejó que el calor penetrase en sus huesos. La calidez del sol y la de sus pensamientos, pues regresaba de nuevo al hogar. Miró a su alrededor, entreteniendo la mirada en aquel paisaje familiar que tanto le enorgullecía. Allá abajo, la ladera de la montaña formaba uno de los extremos de la alta cuenca de montaña alfombrada de esplendor otoñal. Los Valenwoods del valle resplandecían con los colores de la estación. Los intensos rojos y dorados se mezclaban con el púrpura que, allá lejos, teñía los picos de las agujas del lago Crystalmere. La única señal de la existencia de Solas eran las pequeñas columnas de humo que se serpenteaban sobre los árboles. Una bruma suave y extensa inundaba el valle con el dulce aroma de las chimeneas de los hogares. Flint, una vez se hubo sentado y puesto cómodo, sacó de su bolsa un pedazo de madera y una reluciente daga. Sus manos se movían de forma inconsciente. Desde tiempos inmemoriales, su gente siempre había sentido la necesidad de moldear lo amorfo a su antojo. Él mismo, años atrás, antes de retirarse, había sido un famoso artesano del metal. Comenzó a trabajar la madera, pero sus manos se detuvieron mientras observaba abajo en el valle al humo que descendía de las ocultas chimeneas. «El fuego de mi casa está apagado», dijo Flint en voz baja. Se estremeció y, enojándose consigo mismo por ponerse sentimental, comenzó a tallar la madera con furia. Refunfuñó en voz alta: «Mi casa está ahí, vacía, con el techo probablemente lleno de goteras y los muebles destrozados. Estúpida búsqueda. Es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Después de 148 años debería haber aprendido». «Nunca aprenderás, enano», le contestó una voz distante, «ni que llegues a vivir 248 años». Arrojando el pedazo de madera al suelo, el enano dejó la daga y posó las manos sobre el hacha mientras oteaba camino abajo. La voz le resultaba familiar y, a pesar de ser la primera conocida que oía en mucho tiempo, no pudo identificarla. Flint miró con los ojos entrecerrados hacia el sol poniente. Le pareció ver la figura de un hombre... Le pareció ver la figura de un hombre que caminaba a zancadas por el camino. Poniéndose en pie, Flint retrocedió hasta la sombra de un inmenso pino para poder ver mejor. El hombre tenía un andar airoso, el garbo propio de un elfo, pensó Flint, pero su cuerpo tenía la fortaleza de los firmes músculos de un humano, y el vello facial era indiscutiblemente humano. Todo lo que el enano podía ver del rostro del hombre bajo aquella capucha verde era la piel morena y una barba de color castaño rojizo. De uno de sus hombros pendía un arco y en el lado izquierdo llevaba sujeta una espada. Iba vestido de cuero blando, trabajado cuidadosamente con los elaborados diseños que los elfos adoraban, pero a ningún elfo en Krynn le crecía la barba. A ningún elfo a menos... «¿Tanis?», preguntó dudoso Flint cuando el hombre se acercó. Él mismo, el rostro barbudo del recién llegado, exhibió una amplia sonrisa. Extendió sus brazos y, antes de que el enano pudiese detenerlo, rodeó a Flint en un abrazo tal que lo levantó del suelo. El enano estrechó fuertemente a su viejo amigo durante un instante. Luego, pensando en su dignidad, se sintió violento y se liberó del abrazo y del semielfo. 5 años y todavía no has aprendido modales, refunfuñó el enano. Sigues sin mostrar respeto a mi edad ni a mi posición. Mira que zarandearme como un saco de patatas.
Echó una ojeada al camino. Espero que ningún conocido nos haya visto. Dudo que haya muchos que puedan recordarnos, dijo Tanis mientras examinaba orgullosamente a su amigo. Ni para ti ni para mí el tiempo transcurre como para los humanos, viejo enano. 5 años es mucho tiempo para ellos y solo unos instantes para nosotros, dijo sonriendo. No has cambiado. No puedo decir lo mismo de otros. Flint volvió a sentarse sobre la roca y continuó tallando. Frunció el ceño y le preguntó a Tanis: ¿por qué esa barba? Ya era suficientemente feo sin ella. Tanis se rascó la barbilla. He viajado por tierras que no eran hospitalarias con los que tienen sangre de elfo. Esta barba, regalo de mi padre humano, dijo con amarga ironía, contribuyó a ocultar mi procedencia. Flint gruñó. Sabía que no era toda la verdad. A pesar de que el semielfo aborreciese matar, Tanis no era de los que eludían una pelea ocultándose tras una barba. Las virutas de madera volaban. He estado en tierras hostiles a todas las razas. He estado en tierras hostiles a todas las razas. Flint le dio vuelta al pedazo de madera examinándolo. Pero ahora estamos en casa. Todo eso ya quedó atrás. No, no por lo que he oído, dijo Tanis volviéndose a poner la capucha sobre la cabeza para que los últimos rayos de sol no le dieran los ojos. Los supremos buscadores de Haven designaron a un hombre llamado Hederic para que gobernase Solas como sumo teócrata, y con su nueva religión ha convertido la ciudad a un semillero de fanáticos. Tanis y el enano volvieron hacia el tranquilo valle. Comenzaba a encenderse las luces, por lo que en el bosque de Valenwood ya se veían las casas de los árboles. El aire del crepúsculo era suave y sereno, impregnado de olor a madera del humo proveniente de las chimeneas. De tanto en tanto, se podía oír el débil sonido de la voz de una madre llamando a sus hijos para la cena. No he oído nada malo sobre Solas, dijo Flint pausadamente. Persecución religiosa, inquisición. La voz de Tanis surgía de las profundidades de su capucha, sonaba inquietante. Era más profunda y sombría de lo que Flint recordaba. El enano frunció el entrecejo. En 5 años su amigo había cambiado, y los elfos nunca cambiaban. Pero Tanis era solo un semielfo, un hijo de la violencia. Su madre había sido violada por un guerrero humano en una de las muchas guerras que había dividido a las diferentes razas de Kryn durante los caóticos años que siguieron al cataclismo. Inquisición, por lo que dicen, solo para aquellos que se rebelan contra el sumo teócrata, Flint resopló. No creo en los dioses de los buscadores. Nunca lo he hecho, pero no alardeo de mis creencias en plena calle. Mantente callado y te dejarán en paz. Ese es mi lema. Los supremos buscadores de Haven aún son hombres sabios y virtuosos. Lo que pasa es que en Solas una amenaza podría estar... Lo que pasa es que en Solas una sola manzana podrida está estropeando todo el canasto. A propósito, ¿encontraste lo que buscabas? ¿Te refieres a algún signo de la existencia de antiguos dioses verdaderos o la paz interior? Bueno, pensaba que lo uno iba con lo otro, musitó Flint, dándole vuelta al trozo de madera que tenía entre las manos, descontento aún con sus proporciones. ¿Vamos a quedarnos aquí toda la noche olfateando el aroma de las cocinas o vamos a ir a la ciudad a conseguir algo para cenar? Vamos, indicó Tanis. Comenzaron a caminar juntos por el sendero y las largas zancadas de Tanis forzaban al enano a dar 2 pasos por cada uno de su amigo. Aunque habían transcurrido muchos años desde la última vez que viajaran juntos, inconscientemente Tanis aminoró el paso, mientras que Flint aceleró. O sea, que no encontraste nada, insistió Flint. Nada. Como descubrimos hace años, en este mundo los clérigos adoran a falsos dioses. Escuché historias que hablaban sobre curaciones milagrosas, pero no eran más que magia y trucos. Afortunadamente, nuestro amigo Raistlin me enseñó a fijarme en lo esencial. Raistlin, ese mago huesudo y de rostro descolorido, es un auténtico charlatán. Siempre gimoteando y quejándose, metiendo la nariz donde no debe.
Si no fuese porque su hermano gemelo lo protege, hace ya tiempo que alguien habría acabado con su magia. Tanis se alegró de que la barba ocultara su sonrisa. Creo que ese joven era mejor mago de lo que tú piensas, y debes admitir que, como yo, trabajó incansablemente para ayudar a los que habían sido engañados por los falsos clérigos. Sin duda fueron pocos los que te lo agradecieron. Muy pocos. La gente necesita creer en algo, aunque en el fondo sepan que es falso. Pero, ¿qué me cuentas de ti? ¿Cómo te fue en el viaje a las tierras de tus antepasados? Flint siguió caminando con la expresión ceñuda, sin contestar. Finalmente murmuró: "Perdón. No debería haber ido", y miró a Tanis. Sus ojos, casi ocultos por las blancas, gruesas y sobresalientes cejas, informaron al semielfo de que ese giro en la conversación no era de su agrado. Tanis notó su mirada, pero a pesar de ello siguió preguntando: ¿encontraste clérigos enanos? ¿Averiguaste algo acerca de las historias que nos habían contado? No eran verdad. Los clérigos desaparecieron hace 300 años durante el cataclismo. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen los ancianos. Los elfos dicen lo mismo. Shh, dijo Tanis y levantó la mano en un gesto de advertencia. Flint se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, susurró. Tanis señaló. Allí, en la arboleda. Flint miró hacia los árboles al tiempo que cogía su hacha de guerra. Durante un instante, los rojos rayos de sol poniente centellearon sobre un pedazo de metal que apareció entre los árboles. Tanis lo vio un segundo, dejó de verlo y luego lo vio de nuevo. En ese momento, el sol desapareció y en el cielo brilló un luminoso violeta que hizo que las sombras de la noche se deslizaran sigilosamente entre los árboles del bosque. Flint miró atentamente hacia la penumbra. No veo nada. Yo sí lo he visto, dijo Tanis. Seguía mirando hacia el lugar donde había brillado el metal y poco a poco su vista de elfo comenzó a detectar la cálida aureola rojiza que todos los seres vivientes proyectaban y que los elfos podían percibir. ¿Quién está ahí?, gritó Tanis. Durante un largo rato, la única respuesta fue un horripilante sonido que hizo que el semielfo se le erizase el cabello. Era un sonido zumbante y hueco, grave al comienzo, y que poco a poco fue subiendo y subiendo hasta alcanzar un tono agudo, como un alarido quejumbroso. A medida que iba elevándose, se escuchó una voz. Elfo errante, desvíate de tu camino y olvídate del enano. Somos los espíritus de las pobres almas que Flint Fireforge abandonó sobre el suelo de la cantina. ¿Creíste que fallecíamos en el combate? La voz del espíritu se elevó a alturas vertiginosas acompañadas por el quejoso alarido. No, moriremos de vergüenza, maldecidos por el espíritu de la vid, por no ser capaces de tumbar borracho a ese enano de las colinas. La barba de Flint temblaba de furia y Tanis, estallando en carcajadas, se había obligado a agarrar al enano del hombro para evitar que se lanzara impetuosamente contra la maleza. Malditos sean los ojos de los elfos, la voz del espíritu se tornó alegre, y malditas sean las barbas de los enanos. No te digo, gruñó Flint, es Tasslehoff Barefoot. Se escuchó un leve crujido en la maleza y entonces una pequeña figura se plantó en medio del camino. Era un Kender, miembro de una raza que muchos de los habitantes de Kryn consideraban aún más molesta que los mosquitos. De huesos pequeños, un Kender casi nunca sobrepasa 1,20 m de altura. Este Kender era más o menos de la altura de Flint, pero su cara, delgada y siempre infantil, hacía que pareciese más pequeño. Vestía unas polainas de color azul brillante que contrastaban con el chaleco de vellón y con su túnica de hilo. Sus ojos castaños centellaban traviesos y divertidos. Su sonrisa parecía extenderse hasta las puntiagudas orejas. Bajó la cabeza, saludando burlonamente y dejando que el largo copete de su cabello castaño, del cual se sentía satisfecho y orgulloso, cayera sobre su nariz. Después se incorporó riendo. El reflejo metálico de los penetrantes ojos de Tanis habían detectado... un segundo. El reflejo metálico que los
penetrantes ojos de Tanis habían detectado provenía de la hebilla de uno de los numerosos fardos que llevaba sujetos con correas a la espalda y a la cintura. Tas les sonrió burlón. Tasselhoff, sí, Tas. Tas les sonrió burlón apoyado en su jupak, que era la que había producido aquel horripilante sonido que Tanis debería haber reconocido al momento, pues había presenciado en anteriores ocasiones cómo el Kender ahuyentaba a posibles atacantes blandiéndola en el aire y produciendo así ese alarido quejumbroso. Esa vara era un invento de los Kenders. La parte inferior estaba rematada por una pieza de cobre que acababa en una punta afilada, y al extremo superior se bifurcaba en dos y sostenía una honda de cuero. Había sido tallada de una sola pieza en flexible madera de sauce. Aunque el resto de las razas de Kryn odiaban ese tipo de vara, para un Kender era algo más que un arma y una herramienta, era su símbolo. Las nuevas sendas requieren una jupak. Era un dicho popular entre los Kenders. A continuación siempre agregaban, todas las sendas son nuevas. De pronto, Tasselhoff corrió hacia adelante con los brazos abiertos. Flint. El Kender tomó al enano en sus brazos. Flint, avergonzado, le devolvió el brazo sin entusiasmo alguno y, rápidamente, retrocedió unos pasos. Tas sonrió socarronamente y miró al semielfo. «¿Quién es ese?», exclamó con fingida sorpresa. «¡Tanis! No te había reconocido con esa barba». Extendió hacia él sus cortos brazos. «No, gracias», le dijo Tanis sarcásticamente mientras se apartaba de él. «Quiero conservar mi dinero». Flint, alarmado, rebuscó en su túnica. «Eres un bribón», gruñó y se lanzó contra el Kender, que se partía de risa. Ambos rodaron por el suelo. Riendo, Tanis intentó separar a Flint del Kender. De pronto se detuvo y se giró sobresaltado. Demasiado tarde, escuchó el metálico tintineo de bridas y arreos y el relincho de un caballo. El semielfo se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero ya era tarde. Había perdido toda posible ventaja. Maldiciendo interiormente, Tanis contempló aquella figura que emergía en las sombras montando un pony de peludas patas que caminaba con la cabeza baja como si se sintiese avergonzado de su jinete. La piel gris y manchada de rostro del jinete caía en numerosos pliegues. Dos ojos porcinos de color rosado los miraban bajo un casco de aspecto militar. Entre las brillantes y llamativas piezas de la armadura rebosaban las mantecas de un cuerpo gordo y flácido. Tanis sintió un extraño olor y arrugó la nariz asqueado al reconocer el hedor propio de los hobgoblins. Soltó la espada y le pegó una patada a Flint, pero en ese momento el enano estornudó estruendosamente y se quedó sentado sobre el Kender. «¡Un caballo!», exclamó Flint estornudando de nuevo. «Detrás de ti», le susurró Tanis. Flint percibió un tono de alarma en las palabras de su amigo y se puso en pie. Tasselhoff hizo rápidamente lo mismo. El hobgoblin, sentado a horcajadas sobre el pony, los miraba de forma arrogante y despreciativa. En sus ojos rosados se reflejaban los últimos rezagados rayos de sol. «Mirad, soldados, con qué locos hemos de tratar aquí, en solas», declaró el hobgoblin hablando el común con fuerte acento. Se oyó una risa animada que venía de los árboles detrás del hobgoblin. De ahí salieron caminando 5 guardias goblins vestidos con toscos uniformes que tomaron posiciones a ambos lados del caballo que montaba su jefe. Ahora, el hobgoblin se inclinó sobre la silla de montar. Tanis observó, fascinado, cómo la inmensa barriga de aquel ser sepultaba por completo la perilla de la silla. «Soy Viewmaster Toad». «Soy Viewmaster Toad, jefe de los ejércitos que protegen solas de elementos indeseables. No tenéis derecho a salir de los límites de la ciudad después de que oscurezca. Estáis arrestados». Viewmaster Toad se agachó para hablarle a un goblin que estaba a su lado. «Mira si tienen la vara de cristal azul y me la traes», le dijo en el lenguaje graznante de los goblins. Tanis, Flint y Tasselhoff se miraron interrogativamente.
Los tres conocían poco el idioma de los goblins, Taz mejor que los otros dos. ¿Habían oído bien? ¿Una vara de cristal azul? Si se resisten, matadlos, añadió Viewmaster Toad, volviendo a hablar en común para darle fuerzas a sus palabras. Tras decir esto, tiró de las riendas, golpeó su cabalgadura con la fusta y salió galopando hacia la ciudad. «Goblins, en solas, este nuevo teócrata tendrá que rendirnos cuentas», profirió Flint. Sacó el hacha de guerra de la funda y con los pies bien firmes sobre la tierra se balanceó hacia adelante y hacia atrás hasta que consiguió mantener el equilibrio. «Muy bien, ya podéis venir». «Os aconsejo que retrocedáis», les dijo Tanis apartándose la capa de los hombros y desvainando la espada. «Llegamos de un largo viaje y el día de hoy ha sido agotador. Estamos hambrientos, cansados y llegamos tarde a una cita con amigos a los que hace mucho tiempo que no vemos. No estamos dispuestos a ser arrestados, ni a que nos maten», añadió Tasslehoff. Él no había desenfundado arma alguna, pero observaba a los goblins con gran interés. Un tanto amedrentados, estos se miraban nerviosos unos a otros. Uno de ellos lanzó una siniestra mirada hacia el camino por el que había desaparecido su jefe. Los goblins estaban acostumbrados a intimidar a comerciantes y granjeros que viajaban a la pequeña ciudad, no a diestros luchadores fenomenalmente armados, pero como hacía ya mucho tiempo que odiaban a todas las razas de Kryn, desenvainaron sus largas y curvas espadas. Flint, agarrando con firmeza la empuñadura de su hacha, dio un salto hacia adelante. «Solo existe una criatura en este mundo a la que odie más que un enano ghoulie», refunfuñó. «Un goblin». El goblin saltó sobre Flint, confiando en derribarlo. Flint balanceó su hacha con absoluta precisión y exactitud. La cabeza del goblin rodó por el camino mientras su cuerpo se desplomaba sobre el suelo. «¿Qué hace una chusma como vosotros en solas?», preguntó Tanis, a la vez que detenía habilidosamente el torpe ataque de otro goblin. Sus espadas se cruzaron trabándose en el aire unos segundos. Tanis empujó al goblin hacia atrás. «¿Trabajáis para el sumo teócrata?» «¿Teócrata?», el goblin gorjeó de risa. Blandiendo salvajemente su espada, le respondió: «Parece loco. Nuestro jefe Viewmaster trabaja para...» El pequeño ser se precipitó en él mismo hacia la espada de Tanis. Rugiendo, cayó al suelo. «Maldición», exclamó Tanis, mirando con frustración al goblin muerto. «El muy idiota. No quería matarlo, tan solo averiguar quién le pagaba». «Eso lo descubrirás antes de lo que quisieras», gritó el otro goblin precipitándose hacia el distraído semielfo. Tanis se giró rápidamente y lo desarmó. Le propinó una patada en el estómago y la criatura se dobló hacia adelante. Otro de los goblins se abalanzó sobre Flint antes de que éste tuviese tiempo de recuperarse del anterior ataque. El enano retrocedió intentando mantener el equilibrio. Entonces se oyó la estridente voz de Tasslehoff. «Tanis, esta escoria se vendería a cualquiera. Echadles de tanto en tanto un poco de carne de perro y serán tuyos para siempre». «Carne de perro», rugió el goblin, dejando a Flint volviéndose rabioso. «¿Y qué tal un poco de carne de kender, pequeño asqueroso?» El goblin se lanzó contra el kender intentando agarrarlo por el cuello con sus garras de color morado. Taz, aparentemente desarmado y sin perder ningún momento su expresión inocente e infantil, rebuscó en su chaleco de vellón, sacó una daga y se lanzó. Todo ello en décimas de segundos. El goblin llevó las manos al pecho y lanzando un rugido se desplomó. Se oyó un ruido de pasos precipitados. Era la huida del último goblin que quedaba. La pelea había terminado. Tanis enfundó su espada haciendo una mueca de asco ante la peste que despedían aquellos cuerpos. El olor le recordaba al del pescado podrido. Flint limpió las huellas de sangre negra de los goblins de la cuchilla de su hacha. Taz observó tristemente el cuerpo del goblin que había matado.
había caído cara al suelo, por lo que la daga quedaba oculta por el cuerpo. Ahora se la saco, se ofreció Tanis, disponiéndose a darle la vuelta al cadáver. No, Taz hizo una mueca, no la quiero. Ese olor no desaparece nunca, ¿sabes? Tanis asintió. Flint enfundó de nuevo su hacha y los tres se pusieron en camino hacia la ciudad. Las luces de Solas se hacían más brillantes a medida que la noche avanzaba. El olor a madera quemada que flotaba en el aire fresco de la noche hacía pensar en comida, calor y seguridad. Los compañeros apresuraron el paso. Durante un rato ninguno habló, pues los tres escuchaban en su mente el eco de las palabras de Flint. Goblins, en Solas. No obstante, al final el incorregible Kender rió entre dientes. Además, esa daga era de Flint. Vamos a ver. Vamos para el capítulo 2. Sí, son 8 páginas. Creo que nos da para leer un último capítulo hoy. Capítulo 2. Retorno a la posada, el juramento roto. Por lo que vamos viendo, pues los nombres de los capítulos son bastante descriptivos de lo que pasa. Como el primero se llamaba Reunión de Viejos Amigos, donde se encuentran ellos, una brusca interrupción. Entonces, pues, pueden ser hasta incluso spoilers. 2. Retorno a la posada, el juramento roto. En esa época en Solas... Ay, perdón. En esa época en Solas, a última hora de la tarde, casi todo el mundo se las arreglaba para dejarse caer por la posada. La gente se sentía más segura en grandes grupos. Solas era un lugar de paso para los viajeros que llegaban por el oeste desde Haven, capital de los buscadores. Llegaban del sur procedentes de Qualinesti, reino de los elfos. En ocasiones llegaban del este a través de las áridas llanuras de Abanasinia. Todos consideraban el último hogar como un refugio, un lugar donde podían obtener información, y allí se dirigieron los tres amigos. Aquel tronco inmenso y retorcido era más alto de todos los Valenwoods del valle. Las cristaleras de colores de las ventanas de la posada resplandecían, contrastando con los ensombrecidos árboles del bosque. De las ramas colgaban farolillos que alumbraban la escalera que rodeaba al árbol. Aunque la noche de otoño era fría, los viajeros sabían que el calor del fuego y la compañía ayudarían a olvidar las penas del viaje. Esa noche, la posada estaba tan llena que los tres amigos tuvieron que hacerse a un lado de la escalera en diversas ocasiones para dejar entrar hombres y mujeres. Tanis notó que la gente los miraba con desconfianza, en vez de mirarlos acogedoramente como hubiese ocurrido 5 años atrás. El semielfo frunció el ceño. Este no era el regreso al hogar con el que había soñado. En los 50 años que había vivido en Solas, nunca había notado tanta tensión. Los rumores que había oído sobre la malévola corrupción de los buscadores debían ser ciertos. 5 años atrás, unos hombres que se autodenominaban buscadores de los nuevos dioses habían formado una organización de clérigos que profesaban una nueva religión en las ciudades de Haven, Solas y Gateway. Tanis consideraba que, aunque iban muy desencaminados, por lo menos eran honestos y sinceros. Durante los años siguientes, aquellos clérigos fueron ganando adeptos a medida que su religión se fue extendiendo. Pronto dejaron de preocuparse del alma y de la salvación y empezaron a preocuparse por el poder material en Krynn. Con el consentimiento de los habitantes comenzaron a gobernar las ciudades. Alguien tiró del brazo de Tanis e interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio que Flint en silencio señalaba hacia abajo donde unos guardias formados en grupos de 4 y armados hasta los dientes caminaban pomposamente dándose aires de importancia. Por lo menos son humanos y no goblins, dijo Tasslehoff. Uno de los goblins hizo un comentario despectivo cuando
Cuando le mencioné al sumo teócrata, reflexionó Tanis en voz alta, como si trabajasen para otra persona. Me gustaría saber qué es lo que está sucediendo. Quizá lo sepan nuestros amigos, dijo Flint. Si es que vienen, añadió Tasselhoff. En 5 años pueden haber sucedido muchas cosas. Si están vivos, vendrán, añadió Flint en voz baja. Hicimos un juramento sagrado, encontrarnos de nuevo después de 5 años e informar de lo que hubiésemos averiguado sobre la maldad que se está extendiendo por el mundo, y pensar que hemos regresado para encontrarla en nuestra propia casa. ¡Silencio! ¡Shh! Varias de las personas que pasaban se mostraron tan alarmadas ante las palabras del enano que Tanis sacudió la cabeza. Mejor no hablemos de esto aquí, le advirtió el semielfo. Cuando llegaron arriba, Tasselhoff miró la puerta. Les llegó una ola de luz, ruido, calor y el familiar olor a patatas picantes que preparaba Otik. El olor los envolvió. Otik estaba detrás de la barra tal como ellos lo recordaban, y a pesar de estar más robusto, no había cambiado. La posada tampoco había cambiado, pero parecía más confortable. Tasselhoff, con su rápida mirada de Kender, examinó a la gente allí reunida y soltando un cuchillo señaló al fondo de la sala hacia alguien conocido. El fuego de la chimenea se reflejaba en un reluciente casco acabado en un dragón alado. ¿Quién es?, preguntó Flint poniéndose en puntillas para poder ver algo. Caramon. Entonces, Raistlin también estará aquí, dijo Flint sin mucho entusiasmo. Tasselhoff comenzó a deslizarse entre los ruidosos grupos de personas que apenas se daban cuenta de su presencia debido a su estatura. Tanis esperaba que el Kender no estuviese obteniendo, entre comillas, objetos de algunos de los clientes de la posada. No es que robara cosas. Tasselhoff se había sentido profundamente dolido si alguien le hubiera acusado de robo, pero el Kender poseía una curiosidad insaciable y diversos objetos interesantes pertenecientes a otras personas acababan en sus bolsillos de algún modo. Lo último que Tanis quería esa noche eran problemas. Decidió que más tarde mantendría una conversación a solas con el Kender. Al semielfo y al enano les fue más difícil que a su pequeño amigo pasar entre tanta gente. Casi todas las sillas estaban ocupadas y todas las mesas estaban llenas. Los que no habían encontrado sitio para sentarse se hallaban de pie, hablando en voz baja. La gente miraba a Tanis y a Flint con desconfianza y con curiosidad. Aunque habían varios antiguos clientes de la forja de Flint, ninguno de ellos saludó. La gente de Solas tenía sus problemas y era obvio que ahora consideraban extranjeros a Tanis y a Flint. Se oyó la exclamación de un vozarrón del otro extremo de la habitación, cerca de la mesa sobre la que estaba el casco en forma de dragón. La expresión dura de Tanis se convirtió en una amplia sonrisa cuando vio al gigantesco Caramon izando al pequeño Kender y estrechándolo en un fuerte abrazo. Flint, que por su estatura se hallaba sumergido en un mar de hebillas de cinturones, al oír la atronadora voz de Caramon respondiendo al agudo saludo de Tasselhoff, tuvo que imaginarse la escena. Caramon haría bien en vigilar su dinero, gruñó el enano, o en contar sus dientes. El enano y el semielfo consiguieron al fin atravesar el enjambre de personas concentradas junto al mostrador. La mesa de Caramon se hallaba apoyada contra el tronco del árbol, colocada de forma extraña. Tanis se preguntó por qué habría cambiado Otik cuando todo lo demás seguía exactamente igual que antes, pero ese pensamiento voló de su mente, ya que ahora le tocaba a él recibir el afectuoso saludo de Caramon, por lo que se sacó el arco y la aljaba que llevaba a la espalda antes que el guerrero lo abrazase y se los hiciese trizas. «Amigo mío», le dijo Caramon con lágrimas en los ojos, embargado por la emoción. No pudo continuar. Tanis por unos instantes también se vio incapaz de decir nada, ya que el estrujador abrazo de Caramon lo había dejado sin respiración. «¿Dónde está Raistlin?», preguntó cuando hubo recuperado el habla. Los gemelos nunca estaban muy lejos el uno del otro. «Ahí», Caramon señaló al otro extremo de la mesa. Después frunció el ceño. «Lo encontrarás cambiado», advirtió el guerrero a Tanis. El semielfo miró hacia aquel rincón formado por una irregularidad del Valenwood.
Estaba totalmente envuelto en sombras y durante unos instantes, deslumbrado por el brillo de la chimenea, no pudo ver nada. Luego vio un personaje delgado, envuelto en ropajes de color rojo y acurrucado a pesar del calor del fuego. Llevaba la capucha echada sobre la cabeza. Tainas, yo creo que eso es Tanis. Tanis no quería hablar con el joven mago a solas, pero Tasselhoff había desaparecido en busca del dueño de la posada y Flint y Caramon se estaban saludando. Tanis se dirigió hacia el extremo de la mesa. ¿Raistlin?, preguntó, teniendo un extraño presentimiento. El personaje levantó la cabeza. ¿Tanis?, susurró el hombre mientras lentamente se retiraba la capucha. El semielfo contuvo la respiración de un paso atrás y lo contempló horrorizado. El rostro que volvió hacia él parecía salido de una pesadilla. ¿Cambiado? Tanis sintió un escalofrío. La palabra adecuada no era cambio. La piel pálida del mago se había vuelto de color dorado. El reflejo del fuego de la chimenea hacía que brillase con un leve matiz metálico, como una espantosa máscara. La carne se había desvanecido de su cara, dejando los pómulos perfilados por unas terribles sombras. La piel de las mejillas estaba tirante y la boca era una oscura línea recta. Pero lo que paralizó a Tanis fueron los ojos del personaje, que le clavaron una terrible mirada. Tanis nunca había visto un ser viviente con unos ojos similares. Las negras pupilas ahora tenían formas de relojes de arena. El iris azul pálido que Tanis recordaba ahora centelleaba dorado. Veo que te asustas de mi apariencia, le susurró Raistlin en sus finos labios que se dibujó. Le susurró Raistlin. En sus finos labios se dibujó una leve sonrisa. Sentándose frente al joven, Tanis tragó saliva. Por todos los dioses, Raistlin. Flint se sentó al lado de Tanis. Hoy me han levantado por el aire más veces que en... Flint abrió los ojos de par en par. ¿Qué diablos te ha sucedido? El enano dio un respingo cuando vio a Raistlin. Caramon se sentó al lado de su hermano. Tomando la jarra de cerveza, miró a Raistlin. ¿Vas a contárselo?, le dijo en voz baja. Sí, el mago siseaba de una forma que hizo temblar a Tanis. El joven hablaba en voz baja y con la respiración entrecortada, casi susurrando, como si esto fuese necesario para que las palabras salieran de su boca. Perdón. Sus manos largas y nerviosas eran del mismo tono dorado que su cara, y ahora jugueteaban distraídamente con la comida que había en un plato frente de él. ¿Recordáis cuando partimos hace 5 años?, comenzó a relatar Raistlin. Mi hermano y yo planeamos el viaje tan secretamente que ni a vosotros, queridos amigos, podíamos contaros a dónde nos dirigíamos. En aquel tono amable había una nota de sarcasmo. Tanis se mordió el labio. Raistlin no había tenido en toda su vida un solo querido amigo. Había sido elegido por Par-Salian, el superior de mi orden, para pasar la prueba, continuó Raistlin. La prueba, repitió Tanis muy sorprendido. Pero si eras muy joven, ¿cuántos años tenías? ¿20? Solo pueden hacer la prueba los magos que llevan años y años estudiando. Puedes suponer lo orgulloso que estaba, dijo Raistlin fríamente, irritado por la interrupción. Mi hermano y yo viajamos al lugar secreto, la legendaria torre de la alta hechicería, y allí me hicieron la prueba. La voz del mago bajó aún más. Y estoy vivo de milagro. Caramon se atragantó y se le vio profundamente consternado. Fue terrible, comenzó a decir con voz temblorosa el gigantesco hombre. Lo encontré en aquel terrible lugar. Por la boca le salía sangre y estaba muriéndose. Lo recogí y... Cállate, hermano. La advertencia de Raistlin sonó como el chasquido de un látigo. Caramon se encogió. Tanis observó que el mago apretaba los puños mientras sus dorados ojos empequeñecían. Caramon se calló y bebió un trago de cerveza mirando inquietamente a su hermano. Las cosas habían cambiado entre los dos gemelos, pensó Tanis. Nunca había notado aquella tensión entre ellos. Raistlin respiró hondamente y continuó. Cuando desperté, mi piel se había vuelto de este color, un símbolo de mi sufrimiento. Mi salud y mi cuerpo están destrozados irreparablemente. Y mis ojos, mis pupilas son como relojes de arena, por lo tanto veo el tiempo y la medida
en que éste afecta las cosas. Cuando te veo a ti, Tanis, te veo morir lentamente, palmo a palmo, y así veo a todos los seres vivos. La huesuda mano de Raistlin se aferró al brazo de Tanis. El semielfo tembló al sentir aquel contacto helado e intentó liberarse, pero los dorados ojos y la gélida mano lo sujetaban. El mago se inclinó hacia adelante con un brillo febril en la mirada. Pero ahora tengo poder. Par-Salian me dijo que llegaría el día en que mi fuerza transformaría el mundo. Tengo poder y tengo el bastón de mago. Tanis se volvió y vio un bastón apoyado contra el tronco de Valenwood junto a Raistlin. Era un sencillo bastón de madera. En el extremo superior tenía una bola de cristal sostenida por una garra dorada, tallada de forma que pareciese que la garra de un dragón. ¿Valió la pena?, preguntó Tanis en voz baja. Raistlin lo miró fijamente y sus labios se abrieron en una sonrisa caricaturesca. Retiró la mano del brazo de Tanis y cruzó los brazos dentro de las mangas de su túnica. Por supuesto, poder es lo que he estado buscando durante mucho tiempo y lo que aún sigo buscando. Volvió a recostarse hacia atrás y su delgada figura se fundió en las sombras, por lo que todo lo que Tanis pudo ver de él fueron sus ojos dorados centelleando a la luz de la chimenea. Cerveza, dijo Flint carraspeando y pasándose la lengua por los labios como si quisiera sacarse el mal gusto de la boca. ¿Dónde está ese Kender? Seguro se ha robado a la camarera. Aquí estamos, gritó la voz alegre de Tasslehoff. Tras él apareció una joven alta y pelirroja con una bandeja llena de jarras. Caramon sonrió. Veamos, Tanis, tronó su voz. Adivina quién es ella. Tú también, Flint. Si lo acertáis, yo pago la ronda. Tanis, feliz de poder apartar su mente de la historia de Raistlin, observó a la sonriente muchacha. Su rostro estaba enmarcado por rizos pelirrojos y sus verdes ojos miraban divertidos. Su nariz y sus mejillas estaban salpicadas de pecas. Tanis creía recordar esos ojos, pero no tenía ni idea de quién se trataba. Me rindo. Para los elfos los humanos cambian tan rápidamente que perdemos la pista. Yo tengo 102 años, aunque no parezca mayor de 30. Cuando nos fuimos, esa jovencita debía ser una niña. Tenía 14 años. La muchacha sonrió dejando la bandeja sobre la mesa, y Caramon decía que era tan fea que mi padre se vería obligado a pagar a alguien para que se casara conmigo. ¡Tica! Flint golpeó la mesa con el puño. Tú pagas la próxima ronda, fanfarrón. No es justo, rió el gigante. Os ha dado una pista. No es justo, rió el gigante. Os ha dado una pista. Bueno, con los años se ha demostrado que estabas equivocado, dijo Tanis sonriendo. He viajado mucho y eres una de las muchachas más guapas que he visto en todo Krynn. Tika se sonrojó halagada. Enseguida su gesto se ensombreció. Por cierto, Tanis, rebuscó en los bolsillos y sacó un objeto. Hay un personaje muy extraño. Por cierto, Tanis, rebuscó en los bolsillos y sacó un objeto. Hay un personaje muy extraño. Esto está muy raro. Por cierto, Tanis, rebuscó en los bolsillos y sacó un objeto. Un personaje muy extraño ha traído esto para ti. Tanis frunció el ceño y tomó el objeto. Era una pequeña caja de madera negra de forma cilíndrica. Lentamente sacó de ella un pequeño pergamino y lo desenrolló. Al reconocer la enérgica escritura, su corazón dio un vuelco. Es de Kitiara, dijo al fin, sabiendo que su voz sonaba tensa y poco natural. No vendrá. Hubo un momento de silencio. Ya está, el círculo se ha roto, dijo Flint. No se ha cumplido el juramento. Esto nos traerá mala suerte. Movió la cabeza de un lado a otro y repitió: mala suerte. Ahí termina el capítulo 2. Creo que ya es suficiente. Bueno, como ven, acabamos de ver como una pequeña introducción a lo que es un
mundo de fantasía básico, fundamental, pues, ¿no? Como personajes por ahora muy delineados y muy contrastantes entre ellos, tanto como en personalidad y ahí en habilidades o en el rol que desarrollan en el grupo. Las veces que me detuve fue como medio leyendo un poco las notas al pie que hay muchas notas sobre el juego, sobre las formas de, o las cosas que sirvieron como inspiración, etcétera. De nuevo, si quieren que hablemos más como sobre el juego, sobre las cosas, pues me cuentan y ahí vamos mirando. Si no, pues gracias y nos vemos en la próxima vez, probablemente la próxima semana, en que seguiremos leyendo las crónicas de la Dragonlance.